Muy buenas noches, estimados participantes. En unos minutos ya vamos a iniciar con la clase. Un poquito, vamos a esperar a que se unan más participantes e iniciamos. Bien, bien, bueno, voy a iniciar con su presentación entonces en este momento para iniciar con el curso. Gracias. Muy bien. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al curso especializado en análisis de riesgos financieros. Ahora voy a presentar y dar la bienvenida al distinguido magíster Armando Ballesteros, que estará a cargo del curso y quien es profesional en análisis financiero y contable. Cuenta con las maestrías en finanzas empresariales. Es ex autoridad de fiscalización, control de pensiones, entre otros. Muy buenas noches y bienvenido. El licenciado, un gusto poder tenerlo con nosotros y bastante agradecidos de que aceptara nuevamente una invitación para estar en nuestros cursos. Bueno, puede comenzar, la sala es completamente suya. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes, a todos los que están conectados. Me imagino que ha perjudicado en algo la lluvia, porque he llegado en plena lluvia a instalar mi computadora, mi laptop y bueno, el tiempo a veces nos juega un poquito más. Em, el tema en sí es a ver, un ratito. Ya. Es un tema muy importante de análisis financieros. El análisis de riesgos financieros fundamentalmente se está dando a todo nivel. Este análisis comprende fundamentalmente a las entidades financieras y no financieras, y en realidad a todo tipo de empresa corresponde efectuar el análisis financiero. Eh, Entiendo que pueden estar participando muchas personas que están en el rubro, ¿no? Están haciendo algún análisis de riesgo y me parece bien. Fundamentalmente este tema, esperamos que coadyuve o refuerce con el conocimiento que ustedes tienen sobre riesgos y decirles que están en la plena libertad de consultar, interrumpir cuando estoy exponiendo, consultar, aportar finalmente opinar sobre la materia. Les decía que el análisis de riesgos financieros es muy importante en todo proceso de la operativa misma de cualquier empresa, ¿no? Y además les decía que las instituciones financieras son aquellas las que están, digamos, con mucho énfasis, eh, han implementado un sistema de riesgos, eh, tanto financieras como no financieras, y también otras entidades. En realidad, el análisis de riesgo financiero se puede definir como un proceso que hacen todas las empresas, ya que ese proceso que están, digamos, diseñando o han diseñado, les permite identificar, medir y gestionar eventos que en realidad podrían surgir como resultado de las mismas operaciones que ellos tienen. Son operaciones, en el caso de la banca, por ejemplo, son operaciones de crédito fundamentalmente, y en el caso de que de los inversionistas, por ejemplo, los inversionistas están sujetos a riesgos, especialmente al riesgo de mercado, por la inversión que puedan hacer en una determinada entidad, por ejemplo, en la bolsa de valores, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, esos posibles eventos, ¿no? Esos posibles eventos, obviamente que pueden ser muy dañinos, ¿no? Que pueden
afectar a los resultados económicos, financieros y patrimoniales de la entidad y consiguientemente pueden afectar a la estabilidad de la empresa. Es un tema especialmente relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque existe, hoy en día, los riesgos han avanzado terriblemente. Y esto se debe a que ha avanzado mucho la tecnología, ha avanzado el riesgo tecnológico, ha avanzado el riesgo ambiental, por ejemplo, el riesgo reputacional está latente y entre ellos existen los riesgos más importantes como los riesgos de mercado, operativo, liquidez y el de crédito, ¿no? Cuatro riesgos importantes que cualquier empresa, dependiendo de la naturaleza de sus operaciones, tendrían que enfocar y determinar ciertas probabilidades de incertidumbre, ¿no? En las operaciones que desarrollan. En realidad, el término riesgo tiene muchos significados, ¿no? Algunos autores dicen que afirman que es una contingencia, una posibilidad de que suceda un daño. Y sucede un daño y o produzca una desgracia, un contratiempo. Cuando no se conoce en detalle con cierta certeza la ocurrencia de esos hechos que pueden producir un daño, hay un desconocimiento entonces de la operativa que desarrolla una empresa. En consecuencia, dice, la posibilidad de que exista un riesgo es que existan resultados que puedan desviarse del curso normal de las operaciones y por consiguiente ese desarrollo de operaciones no van a estar o no se van a ajustar al objetivo que tiene cada empresa. El riesgo en realidad es, si no se lo trata a tiempo, obviamente que puede provocar pérdidas en una empresa, ¿no? Como en cualquier situación, por ejemplo, cuando uno está caminando no toma las debidas precauciones en un piso resbaladizo, por ejemplo. Estamos latentes o expuestos al riesgo cada momento. Y es igual en las empresas, si ellos no previenen o no toman los recaudos necesarios, no estudian los posibles riesgos a los cuales están expuestos, eh, puede resultar un hecho de afectar a la rentabilidad y a la situación patrimonial de la empresa entonces, ¿no? Ahora, la exposición es lo que al riesgo es lo más latente. Y precisamente la exposición se da porque se ha ampliado mucho la gama de información tecnológica. Y es por esa razón que si no se estudian bien los riesgos, especialmente en empresas, los riesgos financieros, eh, no es, no vamos a esperar de que la empresa tenga el valor agregado o la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad que se espera de una empresa. En realidad, el riesgo financiero está definido por aquellas decisiones que puedan tomar los individuos, empresas, organizaciones, accionistas, etcétera, que resulten esas acciones o esas decisiones financieras que resulten en pérdidas económicas, ¿no? Más se refiere el riesgo financiero a la incertidumbre, ¿no? Que se relaciona con las inversiones que puedan realizar los, los individuos o las empresas, esas inversiones que con el afán de tener mayor rentabilidad, ellos puedan incursionar en mercados debidamente legalizados, ¿no? O formalizados. Estas inversiones como préstamos, financiamiento, otras actividades financieras
la decisión de estas inversiones pueden afectar negativamente al rendimiento esperado o generar pérdidas esperadas, por ejemplo, ¿no? A eso, en resumen, podemos llamar que es el riesgo financiero eh, con un enfoque estrictamente dirigido a la empresa. Ahora bien, la importancia del análisis de riesgos financieros, ¿dónde radica? En analizar las potenciales, analizar, estudiar, evaluar las potenciales amenazas que tiene la empresa, ¿no? Y que puedan afectar a los resultados de la misma. Es necesario, entonces, para el efecto, contar con toda la información, ¿no? Con toda la información necesaria, de manera que la misma empresa o el comité de riesgos o la gerencia de riesgos proponga estrategias efectivas para mitigar los riesgos. Ahí radica la importancia. La importancia es de que toda empresa debe estar monitoreando sus riesgos para determinar la probabilidad y severidad de los riesgos que afecten al rendimiento de la empresa. El riesgo financiero, ¿no? Es de mucha aplicación, especialmente en finanzas. Más adelante les voy a mostrar cómo podemos determinar el riesgo, por ejemplo, ya hablando dentro del marco del concepto de riesgo de mercado, cómo podemos determinar el riesgo de intervenir en, en acciones, ¿no? Dada cierta información que tiene la bolsa, no de Bolivia, la bolsa boliviana de valores, ¿no? Sino la bolsa del exterior, la bolsa de Nueva York, concretamente. He tomado estos días, he estado viendo cómo podemos determinar el riesgo cuando uno interviene con títulos financieros, como son las acciones. Pero eso más adelante lo vamos a tratar y vamos a ver cómo obtenemos esa información y cómo procesamos esa información para poder determinar eh, los riesgos o el riesgo o finalmente eh, la posibilidad de que nosotros podamos invertir en una de las empresas eh, mediante la compra de acciones, ¿no? Entonces, la importancia radica principalmente en analizar esas potenciales amenazas que tiene o que nos brindan los mercados y tomar decisiones, decisiones que puedan mitigar esos riesgos. No olvidemos que toda inversión debe realizarse conociendo los riesgos o esperando de que pueda suceder algún evento negativo que pueda afectar al rendimiento de la empresa. Para ello existen modelos econométricos, existen, aparte de la parte administrativa, existen diferentes estadísticos que nos permiten determinar el riesgo en base a una información, en base a una información, en base a un análisis del entorno, ¿no? Eh, para todo ello, es importante tomar en cuenta que existen, especialmente en las entidades financieras, existen disposiciones que han motivado o han instruido la creación de una gestión integral de riesgos, ¿no? Una gestión integral de riesgos que se define como un proceso estructurado, consistente y continuo. Y esta gestión integral de riesgos tiene que estar bajo la supervisión, bajo
implementación de la gerencia o la máxima autoridad de cada entidad. En el caso de los bancos, por ejemplo, han emitido, en base a las circulares del ASFI, han emitido diferentes disposiciones acerca de la gestión integral de riesgos. Y además que han emitido disposiciones para efectuar la medición de los riesgos, ¿no? La medición o implementación de un capital por riesgo en sus diferentes niveles, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo de crédito y riesgo de liquidez fundamentalmente. Estos riesgos que estoy mencionando han sido prácticamente la base para que Basilea, por ejemplo, emita disposiciones que ya desde Basilea II ha emitido disposiciones para el cálculo de capital para afrontar como una cobertura, ¿no? Como una cobertura a los riesgos que he mencionado. Fundamentalmente, esta gestión integral de riesgos debe especificar eh, las diferentes etapas que deben cumplir los diferentes, las diferentes, los diferentes riesgos a los cuales está expuesto una entidad y fundamentalmente las empresas financieras, ¿no? Las de Bolivia. Estos pasos que debe seguir toda entidad para identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar los riesgos, ¿no? Es- está supeditada a que las empresas implementen estos procesos en función a los objetivos que tiene cada entidad, sea financiero o no, porque al final de cuentas todas las entidades deberían de tener una gestión integral de riesgos, ¿no? Deberían de tener, cada entidad debería de, como mínimo, tener un, un marco referencial de esta gestión integral de riesgos, considerando estos procesos que acabo de mencionar. Ahora bien, estas etapas de la gestión integral de riesgos considera, como les dije, la identificación, medición, monitoreo, control, identificación, y están descritas como ustedes están viendo en pantalla. La primera, por ejemplo, consiste en reconocer todos los riesgos inherentes a las operaciones y a las actividades de la entidad. Para ello, existen diferentes métodos para indicar o para identificar los riesgos. Primero, los que están dentro de la empresa y los que puede ser que estén fuera de la empresa, ¿no? Entonces, en ese marco, la identificación de riesgos existe, digamos, diferentes métodos, diferentes medios para identificar cada uno de los. La medición se realiza tomando modelos cuantitativos y también cualitativos. Los modelos cuantitativos especialmente se aplican para determinar el riesgo de mercado. Y los cualitativos, depende de la base de datos que pueda tener la entidad, son los que se miden en función a una base de datos. Por ejemplo, para medir el riesgo operativo, tenemos que tener la base de datos sobre los eventos que han producido los riesgos operativos, tanto internos como externos. Igual podemos determinar en el riesgo, por ejemplo, reputacional, ¿no? Un análisis cualitativo. En los modelos cuantitativos, como les había dicho, se determina más por el lado del riesgo de mercado, riesgo de liquidez y también riesgo de crédito, utilizando modelos econométricos en este caso, ¿no? El monitoreo es otro proceso, otra parte de la gestión integral de riesgos y que consiste en efectuar un control al interior de la entidad, ¿no? Al interior.
El monitoreo tiene que ser constante, tiene que ser diario. Para ello, la entidad tiene que estar estructurada en cuanto a la organización. Tiene que tener, por ejemplo, como mínimo una gerencia de riesgos para que pueda facilitar o para que pueda tener, digamos, la organización al interior de la empresa. Una gerencia de riesgos tiene que estar bien conformada, de manera que ellos monitoreen constantemente todos los sistemas de información que tiene la empresa, hacer un seguimiento continuo sobre los posibles eventos que pueda generar un riesgo. Y para ello, tanto la identificación, medición, monitoreo, control y mitigación deben estar establecidos o descritos formalmente dentro las políticas de la empresa como tal. El control, por ejemplo, el control deberá realizarse con una única probabilidad, con una única finalidad, más bien, de disminuir la probabilidad de ocurrencia de cada evento adverso. Es decir, que debemos controlar de manera que nosotros tengamos, o la entidad tenga, ¿no?, la probabilidad de que no ocurra ese evento, ¿no?, adverso. Obviamente que el control debe estar debidamente, digamos, estructurado, ¿no? Debe estar debidamente conformado por gente que conoce de riesgos y conoce del monitoreo que debe hacer para efectuar el control de riesgos. Y la mitigación corresponde a todas las tareas, a todas las decisiones destinadas a que exista, a reducir en un mínimo el riesgo. Algunos autores en esta parte de la mitigación señalan que existen 4 T's fundamental en la mitigación de riesgo. O toleras el riesgo, trasladas el riesgo, terminas el riesgo o finalmente toleras el riesgo, ¿no? Hay las 4 T's que en momento puede ser que una entidad pueda trasladar, pueda terminar, dependiendo de cómo es el evento, dependiendo de cómo asume el riesgo y dependiendo de las facilidades o de las bondades que pueda tener la organización misma. Puede ser que no pueda aceptar el riesgo, que no pueda tolerar, entonces tendría que trasladar el riesgo. En el caso, por ejemplo, de a ver, me viene a la mente en el caso de que exista posibles eventos de siniestro. Trasladar el riesgo puede ser de que todo bien de la empresa debe estar asegurado y debe estar actualizado además, ¿no? El seguro. Entonces, la mitigación es una parte importante que tiene que ver mucho con las decisiones de gerencia para poder tener esas coberturas de riesgo, las coberturas de riesgo. Y aquí faltaba la divulgación. La divulgación consiste en que todos los eventos adversos detectados, tratados, deben ser divulgados al interior de la entidad para que el personal o la gente involucrada en la administración de la empresa tome conocimiento de los puntos débiles o de los eventos adversos que pueda
generar pérdida para la empresa. Entonces, estas etapas consideran la gestión integral de riesgos, no solamente, les decía, de entidades financieras, sino de cualquier entidad que pueda desarrollar o que tendría que encarar más bien una, una, mm, una gestión de riesgos integrales, ¿no? Dependiendo, nuevamente les repito, de la naturaleza de las operaciones. Ahora, ¿quiénes son los responsables de implementar riesgo? Depende de la estructura organizacional. Las responsabilidades generalmente parten desde el directorio u órgano equivalente. Luego va por la gerencia. Después puede ser de que la empresa o la entidad tenga un comité de riesgos y finalmente una unidad de riesgos encargadas de evaluar constantemente el riesgo. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Estoy atento para responderles. Me gustaría que intervengan para que podamos hacer más dinámica la exposición. ¿Nadie se anima a participar? Bueno, seguiremos adelante. A ver, creo que todo claro por el momento. Ya, muchas gracias. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el impacto potencial en la empresa? En la empresa, los riesgos financieros pueden tener un impacto significativo, si no se lo controla o detecta los riesgos y no se los trata, ¿no? Particularmente en las empresas, es la pérdida de valor de los activos, ¿no? Puede ser que exista un incremento en el costo de financiamiento, en el caso de préstamos, por ejemplo, ¿no? En el caso de préstamos. Eh, la variación de las tasas, por ejemplo, de interés, si es que uno tiene un financiamiento a largo plazo. Puede ser, a ver, alguien está participando. ¿Qué mecanismos de evaluación y ajuste continuo debería implementar la cooperativa para asegurar que la estrategia se mantenga en su entorno efecto cambiante? ¿Se debe referir a una cooperativa de ahorro y crédito? A ver, vamos a intercambiar. En las cooperativas, ¿cuál es el principal riesgo? De crédito, ¿sí? De crédito. De crédito, y ¿cuál es el riesgo? De que los prestatarios incumplan con el pago de sus créditos. Ahora bien, ¿cuál sería de acuerdo a la consulta, cuál sería la evaluación y ajuste continuo que debería implementar en una regular por se puede gerente de riesgos, puede un gerente ocupar también otro cargo? A ver, por principio de control interno, yo considero que un gerente, ahora, depende de la capacidad de la empresa, ¿no? De la cooperativa. Un gerente de riesgos no tendría que estar haciendo esa dualidad de funciones. Un gerente de riesgos tendría que abocarse íntegramente a evaluar
cuáles son los puntos o cuáles son los factores que generen eventos adversos. Por ejemplo, que no se haga un buen seguimiento al destino del crédito, que no se haga un buen seguimiento a, a la cartera de créditos en su grupo de cartera vigente. Es decir, cuál es la variación que pueda tener la cartera vigente. Qué porcentaje de cartera se está recuperando mes a mes, ¿no? O finalmente, si la cartera vencida está creciendo o la cartera en ejecución está creciendo. El monitoreo constante debería de llevarse, ¿no? Debería de llevarse a través de, hoy en día hay sistemas de control, ¿no? Hay sistemas de control. No sé si la cooperativa donde estás trabajando tiene un sistema de control de pagos de prestatarios. Y además tiene que ver mucho con la actuación o con la función que cumple cada uno de los oficiales de crédito para hacer el seguimiento al crédito, especialmente de créditos, no sé si están dando corporativos o son microcréditos los que dan la cooperativa. Por lo general creo que son eh, por montos que no pasan los 50.000 bolivianos. No estoy muy seguro, pero de acuerdo a la experiencia que tengo, son montos pequeños, ¿no? Son montos pequeños en comparación con la cartera que tienen los bancos. Yo considero que la cooperativa debería de tener un sistema de monitoreo continuo, ¿no? Y sistema, no efectuar un trabajo manual, un trabajo eh, porque cada oficial de créditos por lo menos debe tener, o sea, tiene cualquier cantidad de prestatarios, entonces le puede ser muy difícil controlar de acuerdo si es que no existe un sistema de control. Los sistemas de control, de inmediato, cuando no está pagando un prestatario, de inmediato le lanza la alerta temprana, ¿no? Ahí estamos hablando de los sistemas de alerta temprana por incumplimiento de pago de crédito. Y en función a ello, tomar las medidas que sean necesarias. Por ejemplo, previsionar el crédito. eh, Obviamente que en la parte ya administrativa es llamarlo al prestatario para ver si está cumpliendo, qué problemas tiene qué problemas tiene que está dando lugar al incumplimiento del pago del crédito, fundamentalmente. Y respecto a que el gerente de riesgos pueda cumplir, a ver, el área de cumplimiento mm, más es de que se cumpla la normativa, ¿no? Se cumpla la normativa dispuesta por ASFI. Si, ¿en qué medida se está cumpliendo esa normativa que emite ASFI respecto, por ejemplo, en este caso, de la administración crediticia, ¿no? Aparte de, aparte de evaluar el riesgo reputacional que involucra al tema del lavado de dinero, ¿no? A ver, aquí tengo otra pregunta. Licenciado, en una entidad regular, ¿qué pasa si termina absorbiendo otra entidad que ya no tiene liquidez? ¿Existe un riesgo para la entidad que está absorbiendo? No, no debería de darse esto, ¿no? No debería de darse. Las entidades que están en quiebra, además que la ASFI no va a permitir de que se absorba a otra entidad, ¿no? Si está en quiebra o está con una cartera morosa alta, es muy
o sea, no es procedente de que absorba a otra entidad, ¿no? Existe un alto riesgo de que, eh, en primer lugar, no pueda, no pueda honrar con con los acreedores, porque no va a tener, la falta de liquidez se hace evidente, y asume una cartera que por ahí no va a poder recuperar, ¿no? Si además tiene una cartera morosa alta, al tener una cartera morosa alta, da señales de que esa entidad no ha cumplido con la recuperación de sus créditos. Y peor si absorbe una entidad a una entidad que está en liquidación. No creo que eso surja y además no creo que la ASFI lo permita, ¿no? Difícil, muy difícil. Ustedes saben que los que están en banca saben que la ASFI hace una evaluación del, del CAP, del coeficiente de adecuación patrimonial, hace una evaluación de la cartera, hace una evaluación de la liquidez. Además, lo primero que hace una evaluación crediticia. ¿Cuál ha sido el comportamiento de, de la cartera en los últimos años, ¿no? Para poder decir, bueno, esta empresa no está bien, ¿no? A veces determina una quiebra técnica y eso ya es de tipo legal, ya ahí tiene que intervenir, eh, bueno, dan plazos y en fin, ustedes saben muy bien que dan plazos para poder capitalizar, para poder bajar la cartera morosa y todo eso. Entonces, para la empresa, los riesgos son los que estamos viendo en pantalla: pérdida de valor de los activos, costo de financiamiento, liquidez y solvencia reputacional, lo que hablábamos, y fundamentalmente la reducción de inversión o expansión del capital, ¿no? Un capital bien invertido, obviamente que nos puede traer rentabilidad, pero si no hay rentabilidad, ¿no? Existen muchos riesgos de por medio, entonces va a bajar la rentabilidad, obviamente que ni siquiera va a haber inversión. Y finalmente, en la empresa afectan a los flujos de caja. En un proyecto de inversión, por ejemplo, es necesario tomar los distintos riesgos: el de mercado, el de crédito. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo estamos encarando un proyecto de inversión, eh, puede ser que haya variaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos emprender, eh, bueno, un proyecto de fabricar calzados. Hemos hecho el estudio de mercado, en fin, ha habido todos los pasos para poder viabilizar el proyecto. Hacemos la proyección, pero tenemos que considerar riesgos de mercado, propiamente del calzado. Riesgo de que, por ejemplo, si el proyecto está financiado con parte de capital propio y financiamiento a largo plazo, tenemos que ver la posibilidad de que las tasas no suban, ¿no? Eh, entonces, una evaluación de proyectos o un proyecto de inversión implica la consideración de los diferentes riesgos que estamos tratando de forma general en este curso. Ahora, también impacta el impacto en la economía. Si es que hay riesgos, hay una inestabilidad financiera. Si hay riesgo, puede haber desempleo, ¿no? Si hay riesgo, hay una reducción del crecimiento económico. Puede ser una crisis bancaria, una reducción de la inversión y una afectación al flujo de caja, que también se puede considerar por el lado de la empresa. No sé si acá no sé, Edwin,
Edwin Romero, no sé si tienes alguna otra consulta. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, solamente acotando lo que usted manifestaba, eh, bueno, un gerente de riesgos tiene que ser independiente tanto del área de negocios como de operaciones, como usted dice Exacto, claramente, no puede estar metido en otros rubros de control como el de lavado de dinero, ¿no? O control interno, por ejemplo, que lo hace auditoría interna, ¿no? Tiene que abocarse al exactamente, tema de gestión de riesgos como tal, porque por lo que hemos ido viendo en la introducción, la parte de riesgos abarca, es amplio, ¿no? Riesgo operativo nomás es amplio. Entonces no puede estar metido en otros rubros de controles porque nos perderíamos. Y referente a lo que manifestaba del tema de liquidez, eh, difícilmente pues, se pudiera buscar absorber, pienso yo, a una entidad que tiene una cartera de créditos en mora altamente, ¿no? Porque cuando una entidad está atravesando problemas de liquidez, van agotando sus planes de contingencias, ¿no? Una de esas puede ser la venta de cartera. Si es una buena cartera que no tiene mucha mora, puede ser atractivo para otro banco, ¿no? Pero si es negativa, pues difícilmente la van a absorber. exacto. Eh, Tienes toda la razón. En la parte del gerente de riesgos, la ASPI ha regulado bastante eso, ¿no? Ha regulado bastante eso porque ahora no sé, el cumplimiento habría que ver cómo están cumpliendo las entidades financieras ese punto de la actuación de un gerente de riesgos. Mm, Me imagino que todos cumplen, especialmente los bancos. No tengo conocimiento de las cooperativas, porque hay a veces que en las cooperativas, a ver, yo he trabajado en una cooperativa, he sido auditor interno de una cooperativa y he visto que a veces el contador actuaba como, como, a ver, les digo, iba a hacer seguimiento al crédito, el contador, ¿no? Y eso es por qué yo observaba eso y les decía, ¿por qué haces eso? Porque no hay personal, no, la cooperativa no puede contratar a otra persona, no, el presupuesto no abastece, no alcanza. Eh, Esa es la, la excusa, no sé qué llamarlo, pero no debería de ser por principio de control interno. Los controles internos deberían estar bien diseñados, ¿no? Para eso hay COSO y todo eso. Un gerente de riesgos debería dedicarse íntegramente a la evaluación de todos los eventos adversos a la entidad y a las operaciones. Por eso se trata de riesgos tanto interno como externo. En el caso del riesgo operativo, por ejemplo, que vamos a hablar el día lunes, hoy no creo, porque ¿por qué he preferido hoy día hablar del riesgo más de mercado? Porque tengo una parte cuantitativa, ¿no? Tengo un ejemplo cuantitativo. Y el resto podemos hablar el día lunes, ¿no? Del riesgo de liquidez. Por ejemplo, lo que decía la compañera, sí, hay un riesgo de liquidez latente cuando su cartera, una buena cartera, puede ser vendida a otro banco con mejor expectativa, pero ¿qué va a pasar? Si es que está en escasos recursos, no tiene mucha liquidez, va a tener que venderla, ¿no? A otra entidad que sí tenga capacidad de, de absorción y no así a otra entidad que tenga una cartera morosa. Ustedes saben muy bien que en las entidades financieras existe la administración, o sea, la gestión crediticia abarca muchos aspectos, muchos aspectos. Están viendo que la cartera vigente
se mantenga constante, ¿no? O sea, supere expectativas del mercado, ¿no? Que suba la previsión, está bien, porque así está garantizando, ¿no? La- los créditos que están en mora. Pero la actuación, ¿dónde radica principalmente de la entidad? Es es en el nivel de recuperación o las acciones que pueda estar tomando para la recuperación de crédito. Una cartera vencida de un periodo a otro que baje es una buena señal, no que suba. Igual en la cartera de ejecución, es una buena señal que vaya bajando. ¿Por qué? Porque da a entender que la entidad ha tomado acciones para la recuperación de los créditos. Esa parte es importante analizarla porque las entidades financieras más están abocadas, ¿no? Abocadas a la administración del crédito, a la gestión de crédito. Y en ese marco existen políticas, obviamente que existe también modelos econométricos para poder calcular de, eh, el riesgo de crédito, ¿no? ¿Alguna consulta más hasta aquí? En una entidad regular no hay. A ver. El caso del Banco Fácil ha sido tremendo, ¿no? Ha sido, ha sido un tema bastante. Ha habido una mezcla. A ver, en resumen, no ha habido una buena administración crediticia, ¿no? Eh, los dineros, no sé, 30 millones de dólares, creo que era, no han sido administrados como debería de ser, ¿no? Y producto de ello creo que ha muerto el gerente por un infarto y a eso se llega, ¿no? A eso se llega, a eso se puede llegar cuando uno eh, tiene o no está organizado bien. A mí me preocupa antes de lo que me he puesto a pensar es de que ¿por qué no se ha supervisado así, bien, ¿no? Al Banco Fácil y lanzar alertas tempranas? Ahora, seguramente por ahí ha habido, no tengo conocimiento, pero para llegar a eso deberían de efectuar una buena supervisión. Me imagino que ha habido, no sé, pero la parte, los créditos vinculados y todo eso es muy delicado. Seguiremos adelante. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos que deberíamos de conocer en este mundo de riesgos? Yo he seleccionado 4 riesgos, como les comentaba anteriormente: el riesgo de mercado, riesgo de crédito, de liquidez y el operativo. Estos riesgos son los que fundamentalmente debería de considerar una empresa. Ahora, ¿es importante diferenciarlos? Sí. El riesgo de mercado se da por variaciones, tasas de interés, tipos de cambio, los precios de las acciones. Y el riesgo de crédito, ya sabemos, por el cumplimiento de los prestatarios. Puede haber la posibilidad de un riesgo. El riesgo de liquidez se refiere a que una entidad puede vender sus activos porque necesita dinero para honrar sus obligaciones. Y esa venta de los activos puede ser a precios bajos, ¿no? Ya no a precios competitivos, digamos, sino bajos. Y eso hace de que exista un riesgo de liquidez. Vendiéndolo, va a tener un riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar sus deudas principalmente a corto plazo. Y el riesgo operativo es porque por fallas internas, los procesos
sistemas, personas y también por diferentes factores externos. Puede ser, por ejemplo, caso de inundaciones, un riesgo operativo, un temblor, una, qué sé yo, aspectos externos que nada tienen que ver con la entidad. Aquí fundamentalmente en el riesgo operativo tratan los riesgos reputacionales, el riesgo reputacional, ¿no? Porque el control debe estar, debe estar enfocado a la parte activa, a la parte de operaciones y principalmente a factores que puedan afectar a las operaciones de la entidad. Ahora, dentro de este marco, el riesgo operativo trata también de los errores o fallas que puedan tener los empleados de la entidad. Y en este riesgo, el riesgo operativo, como decía la compañera, es amplio, amplísimo, que se puede controlar, se puede controlar. Hay modelos, hay sistemas y fundamentalmente hay que tener una buena información, una buena base de datos de las fallas que producen los eventos de riesgo operativo para poder prever o para poder tomar acciones de mitigación, ¿no? En el riesgo operativo. Ha habido una etapa que ha habido, bueno, las entidades están expuestas al riesgo, ¿no? Las entidades financieras especialmente. Por ejemplo, lavado de dinero. Por ejemplo, corrupción, la corrupción pública. Eh, y hay muchos otros eventos negativos en este aspecto del riesgo operativo. Entrando ya al riesgo de mercado, el riesgo de mercado tiene esta definición que están viendo en pantalla. Es la posibilidad de que una inversión pierda su valor, ¿no? Pierda su valor por cambios en factores como las tasas, precios de activos o condiciones económicas. Entonces, el tratamiento del riesgo de mercado es importante porque nos va a permitir determinar ciertas decisiones que permitan, en otras palabras, ¿invertimos o no invertimos en este mercado? ¿Compramos acciones o no compramos acciones, dado los precios o dada esa volatilidad de precios de acciones, bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el riesgo de mercado tiene ese enfoque y también para ello existen modelos para poder calcular. Yo tengo uno que enseguida les voy a mostrar. Aquí están los tipos de riesgo de mercado y se refiere a la posibilidad de que el valor de la inversión o posición financiera se vea afectado negativamente de acuerdo al movimiento que tienen los precios de mercado. Estos tipos de mercado o de riesgo de mercado son, les hablaba, la tasa de interés, tipo de cambio, precio de acciones, precio de las materias primas, por ejemplo, ¿no? El petróleo, el oro, es fundamental, especialmente estos dos que nos preocupan en Bolivia. Eh, por ejemplo, si un banco desea invertir en acciones, está expuesto al riesgo de mercado, porque el precio de las acciones pueden fluctuar definitivamente por factores externos o internos. Estos factores son los que están viendo en pantalla: macroeconómicos, eventos geopolíticos, desempeño empresarial y sentimiento de mercado,
¿no? Hay que ver cómo se genera la información, cuál es la percepción que nosotros tenemos eh, en el mercado de los inversionistas, eh, en este caso, de aquellos que invierten en acciones. Este es un ejemplo de mercado, de riesgo de mercado. No sé si tienen hasta acá alguna consulta. Voy a pasar al, al ejemplo. Se está cayendo el cielo por mi zona. Voy a pasar al ejemplo, a este ejemplo, a este ejemplo. Se puede observar lo que estoy proyectando. Es un caso, un ejemplo precio práctico con precios de acciones y rendimientos. Se ve claramente, gracias a Leida, Sí, licenciado. gracias. A ver, les explico. Para poder determinar, esto es prácticamente, es lo que, ya. Yo he tomado estos precios. A ver, les voy a mostrar primero qué es lo que hemos hecho acá. Ay, ya. ¿Qué es lo que, qué es lo que, digamos, se recomienda? Esto es un ejemplo. He tomado datos porque son públicos. No he tenido la oportunidad, ¿no? No he tenido la oportunidad de tener como esta información, información de Bolivia, o concretamente una información que pueda tener la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Este ejemplo corresponde a empresas de Coca-Cola, Netflix, Apple y Toyota que cotizan, que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Y hasta esta mañana estuve sacando precios de las acciones que han, que han cotizado o que han sido registradas en esa bolsa de valores de Nueva York. ¿Ya? Aquí está, 14 de febrero del 2025, por ejemplo, el precio de la acción de Coca-Cola ha sido de 68.67 dólares, ¿no? El de ayer ha sido 69 y así, igual de Netflix, Apple y Toyota. Estos son precios que se ha obtenido. Les voy a mostrar la página de donde he sacado esa información. A ver, un momentito. Ahora sí voy a compartir. ¿Dónde está? Si puedo compartir. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Se ve, Sí, licenciado. se ve. Ya. Entonces, yo he sacado de esta página, de investing.com. No sé si alguien ha entrado a esta página, ¿no? Es muy interesante. Aquí está el precio de la Coca-Cola, o sea, de Coca-Cola Company, ¿no? Esta, esta página nos da nos da mucha información de Coca-Cola. No se lo ocultan, digamos, ¿no? Como acá. Eh, Tiene el historial de datos de los precios de Coca-Cola. Aquí está desde el 14, 13 hasta, bueno, tienen ellos de 10 años atrás.
Ahora, ¿con qué fin dan esta información? Es mejor hacer el análisis de más tiempo. O sea, el periodo puede ser de 5 años, 10 años, dependiendo de cuánto tiempo vos quieres invertir en bolsa con las acciones, ¿no? En acciones, diré. Si quieres invertir a 5 años, entonces tienes que tener la información de 5 años de Coca-Cola. Este es el precio definitivo. Con este precio se ha aperturado en este día. Este precio es el más alto del día, ¿ya? Este es el más bajo y este es el volumen de transacciones que se ha cotizado en bolsa. Este es el porcentaje de ayer a hoy día, ¿no? El crecimiento o el decrecimiento, dependiendo del comportamiento que tengan las acciones de Coca-Cola en bolsa. Entonces, para el estudio, para el análisis del riesgo de mercado, yo he tomado estos precios que son los que se deben tomar, todos estos. Y esto se saca, digamos, vía Excel y vía, primero el reporte, no sé si nos da tiempo, el reporte se saca en formato ASCII y hay que transformar o trasladar a Excel. Ahora, a ver, acá tiene una información, por ejemplo, Coca-Cola. Van a ver, ojalá no se cuelgue mi... Aquí está. Miren, no está. A ver, un ratito. Aquí están los estados aquí está. Los estados financieros, por ejemplo. Espero que no se cuelgue ¿Está leyendo acá? Entonces es interesante conocer estos, aunque es muy complejo también a veces, ¿no? Hay que tener el asesoramiento de un dealer, de uno que sepa para poder incursionar en esta. Wow. No, no tiene el temporal, no está mantenido. Bueno, no me da. A ver, de nuevo. Sale bien, si no, no sale. Entonces, solamente precios puedo ver. Ya, a ver, los precios históricos. Acá están los precios históricos. Pero este tiene, aquí está la parte financiera, tiene el balance, aquí está el balance, el flujo de caja y todo eso. Tiene como, digamos, como es algo transparente, algo, a eso se llaman mercados eficientes, porque tienen toda la información necesaria para poder invertir en bolsa. Una vez que nosotros tengamos eso, voy a dejar de compartir ahora. Voy a compartir lo que estábamos viendo hace rato. Sí. Hemos trasladado los precios, los diferentes precios por 3 años. Lo mismo de Netflix, Apple y Toyota, ¿no? Podía ser de 5 años, pero para ejemplificar solamente he tomado 3 años. Podía haber tomado de 1 año, pero me parece que los datos no me hubieran salido como yo hubiera querido para explicarles a ustedes. Estos son los precios y estos son los rendimientos que hay que calcular del día a día, de un día al otro, de los precios de las acciones. ¿Ya? En realidad, el cálculo o el estudio del riesgo, que es en este caso
de mercado porque son acciones, se realiza en base a los rendimientos que tienen las acciones, ¿no? Porque tanto la media, la varianza y la desviación estándar que mide el riesgo dan en porcentajes. Entonces, ¿cómo calculo los rendimientos? Ah, me olvidaba. El S&P es el indicador, prácticamente es el mercado. Llaman el índice, el mercado. El S&P, me imagino que todos conocen, agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, es referencial los valores que tienen acá, los rendimientos. Estos valores me permiten comparar con las empresas que están cotizando en bolsa. Ahora, ¿cómo saco el rendimiento? Divido este valor, el último, entre este menos 1. Acá está la fórmula, ¿no? B5 entre B6 menos 1. Hago esa operación y despliego hasta Toyota. Y esto lo traslado hasta abajo. Eso lo traslado hasta abajo, ¿no? Hasta el último día o al primer día, como quiera entenderse, de la cotización de la acción. Estos son los rendimientos del 15 de febrero del 22. Acá ya no sale porque aquí ya no tengo valores. Una vez que tenga o que se tiene todos estos valores, reitero, puede ser para la valoración un poco más cabal de este análisis, puedo tomar de muchos años, ¿no? De 5, 10, es mucho mejor porque ahí ves cuál es el comportamiento de las acciones, ¿no? Porque si tú ves de poco tiempo, de unos 12 meses así, no te va a dar, digamos, señales o no te va a dar una buena información sobre el comportamiento que ha tenido los precios en 12 meses, ¿no? No es aconsejable. Como hemos sacado los rendimientos, yo tengo que calcular el promedio diario de los rendimientos, acá, de cada uno, del mercado y de las empresas. Del mercado y de las empresas. Y eso se saca con prácticamente la media, ¿no? El promedio de los rendimientos diarios. Yo he sacado diario, ¿no? De forma diaria. Y este rendimiento es diario. Para poder convertir a año estos porcentajes, yo sencillamente tengo que multiplicar este valor diario por 252. ¿Por qué por 252? ¿Alguien sabe? El mercado abre de lunes a viernes, sería contando todas las semanas 5 días. Digo, Exacto. Sí, sí, exacto. La bolsa de Nueva York trabaja 252 días. No trabaja los 360, ¿no? Hay una serie de feriados que tienen ellos, ¿no? Creo, la otra vez nomás había un feriado de, no me acuerdo, pero algo de la mujer y era feriado allá. Entonces, no trabaja la bolsa. Y para la conversión del porcentaje mensual o diario al anual se multiplica por 252. Este es el rendimiento anual. Esto nos debería de interesar porque es año. No vamos a invertir a días, sino a años.
Este es el porcentaje. Ahora, nos da estos valores de las 4 empresas y nosotros podemos comparar con el rendimiento de mercado. Este es el rendimiento de mercado, ¿no? ¿Qué empresa ha tenido mayor rendimiento anual respecto al mercado? Netflix. En estos 3 años, Netflix ha tenido un 44,17 de rendimiento anual, superior al rendimiento de mercado. ¿Y esto qué significa? De que los precios de Netflix han sido volátiles. Y esto se va a reflejar más abajo. No sé si se entiende lo que estoy explicándoles. Por favor, ¿me pueden comentar? Licenciado, perdón, bueno, como complementar, para complementar el término volátil, quiere decir que va a tener mayor variación de precio. Exacto, Ah, exacto. Ha sido muy volátil, ¿no? Ha sido volátil. Pues donde hay volatilidad, ahorita vamos a ver el indica. No estamos, digamos, no estamos a ver, les digo, no estamos con precios que nos hemos inventado, ¿no? En 3 años ha ocurrido esto, y esto es real. Ha ocurrido este. El que ha tenido menos volatilidad ha sido Coca-Cola, no Toyota, en los 3 años. Los precios han estado por debajo de mercado. Este igual y este igual. Estos dos han tenido, ¿no? El rendimiento anual ha sido por encima de mercado. Han sido con precios volátiles. Y esto se va a reflejar en el nivel de riesgo que se ha presentado o han presentado estas dos empresas. ¿Alguna consulta más antes de seguir explicando? Gracias. Entonces, para determinar el riesgo diario que implica participar en una de estas empresas, yo tengo que tomar la varianza, tengo que sacar la varianza, ¿no? En este caso va a ser solamente muestral, no va a ser poblacional, porque esto es una muestra. La varianza muestral, entonces saco igual de los rendimientos, de todos estos rendimientos desde, a ver, vamos a ver, desde acá hasta acá, ¿no? Tengo que tomar la varianza muestral con la fórmula que me da o me proporciona el Excel. Ahí está, varianza, saco, solamente puedo sacar del SIP y trasladar hasta la empresa de Toyota. Ahí ya tengo la varianza diaria, pero yo tengo que tratar, ¿no? Desviaciones o tengo que calcular el riesgo anual, porque no puedo calcular el diario, porque no es, mi intención en este caso no es que, no es que yo voy a invertir a 5 días, a 10 días, a 30 días, sino va a ser anual. La desviación diaria, calculo la desviación estándar diaria, calculo sacando la raíz de la varianza. Eso sabemos, ¿no es cierto?
sacar la raíz de la varianza me da la desviación estándar diaria. Y aquí está. Igual, puedo arrastrar hasta Toyota. Y aquí está lo más importante. Tengo que sacar la raíz, ¿no? Tengo que transformar, perdón, esta raíz diaria en una raíz anual. Y la fórmula es multiplicar por la raíz de 252 días. Este valor tengo que multiplicar por la raíz de 252. Igual, puedo trasladar hasta Toyota. Esta parte nos explica muchas cosas, ¿no? Esta parte. En primer lugar, la desviación estándar mide el riesgo. Respecto a variables que tiene, en este caso, las acciones. ¿Cómo podemos interpretar esta parte? Si la desviación estándar mide el riesgo, y este es el riesgo de mercado, miren, Netflix y Apple presentan mayor riesgo de inversión, es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y eso se produce en este ejemplo. Este es el rendimiento anual. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Mayor rendimiento, mayor riesgo. Es decir, los precios de las acciones de esta han sido volátiles, se han movido mucho, en otras palabras, ¿no? Ha habido mucha variación de precios. Y acá, este riesgo ha superado el mercado en este caso. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes o participantes, estimados? A ver, ¿quiénes? ¿Algún comentario pueden hacer? Son valores que o, o indicadores que hemos obtenido en base a datos reales de 3 años, ¿no? Obvio, sí. Esto la organización les puede pasar porque seguro que tienen sus WhatsApp o teléfono o celulares. Yo paso a la organización y ellos se lo pasan a ustedes. Lo importante es que se coadyuve un poco con el conocimiento que tienen ustedes, ¿no? El aporte que yo pueda darles es que darles herramientas, no son, tal vez no de aplicación en sus empresas, pero sí de una base de conocimiento sobre el tratamiento que uno puede dar a las acciones, en este caso, ¿no? Ahora, hasta acá, ¿se entiende? Ya, gracias. El día lunes también vamos a hacer, a ver, bueno, esto es de acciones. Podemos ver solo ejemplos, ¿no? Porque recurrir a la información real de acá de Bolivia es muy difícil, muy difícil. No, no te da mucha facilidad de conseguir información. Tendría que ir, lo primero que te dicen acá en Bolivia, o en todo lado aquí, en nuestro país, ¿no? Es tan lindo nuestro país que, bueno, hay limitaciones. Lo primero que nos dicen es, presente una carta para poder acceder a la información. Ya, chao, ¿no? El tiempo no nos da para eso, no nos da.
Si hubiéramos sacado de 10 años, hubiéramos visto la variación de estos porcentajes o niveles de riesgo que presentan estas cuatro empresas. Ahora, esta es una cartera. Imagínense precios de, a ver, me imagino, de Microsoft, de Pepsi, de otras empresas que cotizan. Hubiera sido bueno comparar qué empresa presenta mayor nivel de riesgo en, en la inversión de acciones. Eh, Estoy atento a lo que puedan solicitar o comentar sobre este ejercicio. Bueno, entonces les decía que mejor si tenemos mucha información, ¿no? Mucha información de manera que nos permita ver cuál es la variabilidad de estos indicadores. Pero estos resultados nos dan a entender de que a mayor rendimiento, obviamente tiene que ser mayor riesgo, a mayor rendimiento y mayor riesgo. Y esto es el principio fundamental en finanzas, ¿no? Si tú quieres, si eres arriesgado, bueno, tienes que eh, considerar esta información. Les consulto en qué empresa invertiría. Dada esta información de estas cuatro empresas con respecto al mercado, ¿en qué empresa invertirían y por qué? Ya tengo dos respuestas. Ah, son arriesgados, ¿no? Los que quieren invertir en Netflix son arriesgados porque tienen mayor rendimiento y son arriesgados. Y el que invierte en Coca-Cola es moderado, ¿no? No, no vamos a decir que es adverso al riesgo, pero es moderado al riesgo. Acá son arriesgados. A ver, ¿quién es más? No, SIP no puede. Este es indicador nomás, ¿no? De mercado. Ahora, habría que ver, pero es no, a través de una empresa tiene que ser, ¿no? Ahora, si tenemos ese concepto o tenemos estos datos, también podemos determinar acá. A ver, voy a compartir otro ejemplo, que viene a ser el mismo, creo. No, no es el mismo. Ah, es el mismo. Un ratito, por favor. Es el mismo. A ver, podemos determinar también, eso es lo importante, o es lo lindo de estas, un ratito, eso es lo lindo de esta, mira, voy a compartir el mismo ejemplo, no, acá, el mismo ejemplo, este es el mismo ejemplo que el anterior, solo que está aquí no está pintado
con amarillo. Este es el mismo ejemplo, el mismísimo ejemplo, ¿no? Pueden invertir en Netflix y pueden invertir en Apple. Han dicho en Coca-Cola, obvio, porque son moderados al riesgo. Yo también invertiría en Coca-Cola. No quiero, aunque hay que ver, hay que estudiar. ¿Qué ha pasado con Netflix? Ha subido las acciones tremendamente en Netflix. Y sobre todo ha subido, ¿dónde? ¿En qué época? En la época de la pandemia. Antes no tenía este comportamiento Netflix. Apple es otra empresa que ha subido mucho sus acciones, precisamente por las bondades que tiene Apple, ¿no? Está en todo lado. Y Toyota ni hablar. Esta empresa ha subido espectacularmente en la cotización de sus acciones en bolsa. Si ustedes hacen una prueba, obtienen la información de investing.com de 10 años, van a ver cómo sube así, ha subido tremendamente el precio de las acciones. Y eso es porque todo el mundo ahora creo que tiene conexión a Netflix y a nivel mundial ha sido muy importante, muy interesante el contar con Netflix, ¿no? Especialmente cine. Hay películas que cualquier película puedes vos ver apretando o describiendo ciertos códigos, cierta descripción. Al igual que hemos determinado el riesgo acá, ¿no? Todo es riesgo, podemos determinar el porcentaje, ¿no? El porcentaje que nosotros podemos exigir como inversionistas, el porcentaje de rendimiento en una de estas empresas, Coca-Cola, Netflix. Y eso se hace a través de ¿qué? Del cálculo del KPM, ¿no? Del KPM. Me imagino que conocen el KPM. Es el costo de capital. Assets Price Model, ¿no? ¿Alguien conoce esta formulita? Esta formulita. Esta es la fórmula del KPM, ¿no? ¿Alguien conoce? Esta fórmula o este porcentaje me indica, ahora, ¿cómo se obtiene? Se obtiene reemplazando valores, ¿no? Este importe, este símbolo RF es la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo hay que sacar de la información que da el Tesoro General del Estado, ¿no? O sea, el Tesoro General de Estados Unidos. Y ahí tiene una información de los bonos. Esta viene a ser la tasa libre de riesgo. Me imagino que también conocen el concepto de libre de riesgo. Esta tasa es libre de riesgo. O sea, si tú inviertes en bonos, te van a pagar sí o sí esta tasa. A eso se refiere esta tasa, esta formulita, más la beta. Y la beta se calcula con esta fórmula, ¿no? Aquí está, la covarianza sobre la varianza. La covarianza del rendimiento de mercado respecto al rendimiento de la empresa sobre la varianza del mercado. Y aquí está cada uno de los, no del S&P, ya no se calcula, sino de las empresas. Tenemos la beta, rendimiento libre de riesgo o la tasa libre de riesgo, y este es el valor que nosotros jalamos de acá, el rendimiento de mercado. Aquí está.
Este es el rendimiento de mercado, ¿no? Es el mismo para todos porque este es el rendimiento del periodo que estamos analizando de mercado. Reemplazamos en esta fórmula y nos dan estos valores. ¿Qué significa? De que si nosotros queremos invertir en Netflix, tenemos que exigir como mínimo que la rentabilidad de mi inversión sea 16,27% para este periodo de análisis. ¿Se entiende? ¿Cuánto? Aquí se tiene relación, ¿no? Hay una relación implícita, una relación clara. Yo tengo un rendimiento y a mayor rendimiento, mayor riesgo. Si hay mayor riesgo y mayor rendimiento, obviamente, que la rentabilidad que voy a exigir es alta también, ¿no? Es la mayor de las 4 empresas. Entonces, hay una coherencia en la información que hemos procesado. Hay una coherencia en la información que se ha procesado, ¿no? Rendimiento mayor, mayor riesgo y mayor rentabilidad que pueda exigir si invierto en Netflix. Lo mismo de Apple. Tienes ya los indicadores que estamos sacando. ¿Se ha entendido la explicación? Por favor, ¿alguien quiere comentar algo hasta acá? ¿Alguna consulta? Estoy atento. Licenciado, una consultita. La interpretación del CAPM estaría representando el rendimiento del capital que estoy invirtiendo en estas empresas. Exacto. Eh, Gracias. en concepto, el KPM es ese porcentaje mínimo que el inversionista exige de su inversión. Por eso se llama también costo de capital, ¿no? Si yo invierto en acciones, yo en Netflix, a ver, digamos que Netflix está acá y digo, bueno, yo quiero invertir ¿cuántos dólares? 100,000 dólares en acciones, pero como mínimo en 3 años yo tengo que recibir esta tasa. Mejor si es más arriba, o sea, superior a esta. Pero los datos, por eso es muy lindo analizar cuantitativamente, ¿no? Y el riesgo de mercado se ofrece para eso. Los datos o el producto del análisis de los datos de 3 años me ha dado este resultado. Obviamente que esto está sujeto a, a la disposición o si tienes capital o no, ¿no? Yo le puedo decir, sí, 100,000 dólares en acciones, pero tengo que ganar 16,27 anual. Mejor si es superior. Menos, no puedo, porque si es menos, entro en pérdida. Eso me da mi análisis, el análisis que he hecho, ¿no? Es como cuando estamos analizando un proyecto con flujos futuros, a 5 a 10 años. La inversión, hay dos clases de inversiones cuando se trata de proyectos.
hay una inversión fija, o es decir, un aporte de capital, ¿no? De los dueños, y otro, el aporte que puede realizarse a través de un financiamiento. Y yo espero que los flujos futuros del proyecto se cumplan, pero puede haber riesgos. Puede ser de que no se cumpla. Y para ello también estos indicadores, el cálculo de la varianza, el rendimiento, el BANE esperado se llama, ¿no? El promedio esperado y la desviación estándar de cada uno de los flujos del proyecto es importante calcular. Eso lo podemos ver el día lunes. Tengo preparado un proyecto y el proyecto te va a dar también, al aplicar estos indicadores, te va a dar información de cuál es el mayor riesgo de que no se cumpla un, un flujo, por ejemplo, del tercer o cuarto año, si estamos hablando de años, ¿no? Que, que pueda tener un riesgo de incumplimiento del flujo. El flujo que yo espero, digamos, sea $100,000 del cuarto año, pero si la desviación estándar, el riesgo, me sale mm, fuera de los niveles, mayor que los otros flujos de los otros años, me da a entender que ese flujo o los flujos que se van a producir los datos que se van a producir, los datos considerados para esos flujos o el flujo del quinto año, tengo que revisarlos, están expuestos a algún riesgo. De eso se trata en el cálculo de proyectos. Los proyectos, ¿cómo se mide? Uno puede ser, primero, una vez que se termina de elaborar un proyecto a 10, 5 años, tenemos que determinar el valor presente neto, ¿no? El BAN, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación, el índice de rentabilidad y a su vez hacer un cuadro de sensibilidad. Entonces, cuando les estoy hablando de proyectos, es necesario sensibilizar el proyecto en función a la inversión que vamos a realizar, ¿no? Ese es el estudio, es decir, ese es digamos, el análisis que debe estar, que debe realizarse cuando se trata de proyectos. Eso. Entonces, acá, al aplicar esta fórmula, podemos determinar el porcentaje mínimo que nos pueda rendir la inversión. Y acá, en esta parte, ya estamos determinando, en esta parte, estamos determinando eh, la pérdida esperada la pérdida esperada que nos pueda generar la inversión de $1,000 a un tiempo de 10 días a un nivel de confianza del 95%, con una significancia del 5%, ¿no? Esto ya entrando al cálculo de probabilidades, ¿no? La pérdida esperada al intervenir o al participar en una de estas, de estas empresas. El nivel de confianza, todo eso, como todos sabemos, es probabilístico, ¿no? Esta parte es más probabilística. Y, en otras palabras, tenemos que aplicar el VAR,
valor en riesgo. La fórmula es esta. Y los saldos, las pérdidas esperadas al participar o si participamos en estas empresas, las pérdidas esperadas en la inversión de $1,000 a 10 días me da estos. Como mínimo, yo espero perder estos importes en Coca-Cola, Netflix, Apple y Toyota a 10 días. Esa es la probabilidad que me da calculando en base a este estadístico o a este valor en riesgo en función a esta información que tengo, ¿no? El cálculo está acá arriba y acá están la descripción, nivel de confianza, nivel de significancia, valor de Z. Estos valores creo que conocemos cuando estamos tratando de determinar, ¿no?, la pérdida esperada. Este es el tiempo a 10 días y esto es lo que nos da la desviación estándar. El sigma viene a ser, ¿no? Aquí está. Esto es lo mismo que aquí arriba. Estos valores. Reemplazando en esta fórmula, tenemos estos niveles de pérdida. Importes de pérdida a 10 días. Ahora habría que jugar todo esto, ¿no? Habría que hacer ensayos. Ensayos, pero esta es la pérdida esperada y aquí es la pérdida esperada mediante el cálculo de valor en riesgo con un nivel de confianza del 95% de una inversión de $1,000. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Nadie? Bueno, si no hay consultas, eh, ahora, a ver, les voy a compartir, no, les voy a mostrar algo de lo que también se puede realizar ya en el ámbito en el ámbito del riesgo de mercado. Se puede realizar esta clase de análisis. ¿Se nota lo que estoy o se ve lo que estoy proyectando? Sí, se ve, licenciado. Gracias. Esto podemos verlo también el día lunes, ya tenemos poco tiempo para, ¿no? Estos son flujos, este es un proyecto y estos son los flujos. Estos son los flujos del año 1, 2, 3 y esta es la probabilidad de que estos flujos se cumplan dada esta inversión de capital, pero tomando en consideración estos escenarios de ser normal, ser pesimista y ser optimista. Para ello hay una serie de cálculos
¿no? Les hablaba algo de acá, de la varianza, de los flujos futuros que pueda tener este proyecto. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran estos flujos, ¿no? Dado la probabilidad de que ocurran flujos considerando escenarios de normal, pesimista y optimismo, ¿no? Es el cálculo. Acá se aplica, por ejemplo, la suma producto para sacar un solo valor o el valor esperado de estos flujos dado estas probabilidades de ocurrencia. Eso podemos explicar el día lunes también, si es que nos alcanza el tiempo, y determinar hasta acá cuál es la probabilidad de que el proyecto sea conveniente. En riesgos se maneja mucho esto de la desviación típica, varianza, que hemos aprendido en, en la universidad, ¿no? Se maneja mucho. Eh, ¿Alguna consulta hasta acá? Esto podemos desarrollarlo el día lunes y también tengo, a ver, no, tengo esto de los proyectos. Tengo otro ejercicio con ya manejando el Crystal Ball que también me gustaría compartir. El día lunes que sea todo ejercicios, o ejemplos que voy a compartir con ustedes de manera que tengan ya esa concepción, ese concepto amplio de que los riesgos tienen que calcularse, tienen que, no es eh, un tema cualitativo el riesgo, ¿no? Es más cuantitativo, dada la información que una entidad pueda tener. Mm, De hecho, mejor si para los riesgos se, se toman o se consideran modelos econométricos, como el caso o como el caso del Crystal Ball, el SIPC, SPS, son estadísticos que nos permiten determinar en función a una determinada información, ¿no? Nos permite determinar riesgos. El Excel es importante, es muy bueno, pero la base tiene que ser información, como esta que hemos sacado del investing.com. Es una página que es de libre consulta, de libre consulta. ¿Dónde está? A ver, un ratito. Está. eh, De libre consulta, o sea, se puede acceder a la información, tanto de Coca-Cola, Netflix, Toyota, por ejemplo, Toyota, podemos sacar también la información de Toyota. Aquí está Toyota Corporation. Este es. Lo que pasa es que estoy con Wi-Fi y es lentísimo. Aquí está de Toyota. El último precio es de 184.24 la acción. Con ese precio se ha cesado y aquí debe estar.
Aquí está, 184 al 13 de febrero, ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos cuando tenemos esta clase para poder hacer el análisis que nosotros queramos hacer. Bueno, si no hay consultas, nos estaríamos viendo el día lunes, por favor. No sé si nuestra moderadora está todavía está en sala nuestra moderadora, por favor. No está. Entonces, eh, les agradezco la Sí, atención a todos. Hola, ¿está? sí, licenciado, como Ah, decía, ya, sería bueno verlo tal vez más a detalle el lunes con más tiempito, licenciado, por favor. ya. Sí, yo creo que esta parte se ha entendido perfectamente por lo que he estado recogiendo de los que han participado y han chateado a través del sistema. Y les comentaba que esta parte es numérica, es un poco árida, pero es de mucho valor que ellos conozcan cómo se puede procesar este cálculo de los riesgos a partir de datos, ¿no? De datos. ¿Se puede coordinar la entrega del ejemplo? Perfecto, no hay problema. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el día lunes. Sí, sí, se va a pasar esto. Yo creo que la organización va a tener este archivo y vamos a pasar con todo gusto. Reitero, si no tienen ninguna consulta, mm, les, les quedo muy agradecido por la atención y eh, nos estaríamos viendo el día lunes o contactando el día lunes 17 a la misma hora. ¿De acuerdo? Sí, está bien, licenciado, gracias. Está bien, licenciado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero- Licenciado, pero antes de cerrar, ¿alguna bibliografía, algún libro que tal vez nos pueda ampliar igual algunos detalles sobre lo que has puesto? eh, de acuerdo, yo puedo darles en realidad esto es vivencia, ¿no? Vivencia propia. Esto no está en ningún libro, pero eh, hay el libro de Zoss, Finanzas Corporativas. Ese libro es el que trata íntegramente de información se genera en Estados Unidos, ¿no? Siempre está tocando varianza, desviación estándar. En todos sus ejemplos está tocando eh, esos indicadores financieros. Y ese sería un texto, por ejemplo, para, para poder de consulta. Pero esta es vivencia propia, ¿no? Vivencia propia de explorar por internet y todo eso. De dos es más complejo, es más completo, un poco complejo, pero se aprende de dos. Ahora hay otros textos que he visto de finanzas, de administración financiera, pero es muy teórico. En el caso de proyectos, por ejemplo,
es muy teórico, hay que aplicar, hay que trasladar esa teoría a la práctica y hay que hacer ejercicios. También se puede usar Google Finance. eh, sí se puede. No sé en qué medida se podría acceder, pero les recomiendo investing.com. El Finance, ahí se me ha ido una página de Finance.com, creo que es. Mañana el día lunes les puedo dar esas direcciones. Son interesantes, o sea, es de fácil manejo, no es difícil. Esta de investing.com es de fácil manejo. Tranquilamente sacan ustedes seis deportes, sacan balances de empresas que cotizan y van a ver lo de malo no es lo malo, sino está en inglés. ¿No? En inglés y se puede traducir tranquilamente al español, pero tienen a nivel de cuentas cualquier cantidad de información y hasta se puede hacer un análisis financiero de esas empresas. Cuando uno tiene que invertir, tiene que llegar a eso, hacer hasta análisis financiero. Es decir, hay que explorar toda la información de las empresas para poder intervenir. Ahora, aquí hemos mezclado, podríamos poner Coca-Cola, Pepsi, Fanta, digamos, ¿no? Pero hemos mezclado mercados precisamente para ver estas variaciones que hemos obtenido por, y además para ver la volatilidad de precios de las acciones que tienen estas empresas. Podríamos poner Toyota, podríamos tener Chevrolet, Nissan, en fin, ¿no? De un mismo rubro, pero les reitero que he considerado esto por la variación que se pueda presentar en estos indicadores que hemos obtenido. Si no hay más comentarios, yo me estaría despidiendo hasta el lunes, señores y señoras, con el agradecimiento a la organización por confiar en esta clase de cursos. Les dejo hasta el día lunes. Hasta el Gracias. lunes, licenciado. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Mariam.